Buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Mendoza Caballero. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Angarita Pinzón. Bueno, el día de hoy le vamos a hablar de la criminalística. La criminalística es una ciencia fáctica natural auxiliar del derecho que se encarga de estudiar y analizar el conjunto de evidencias y material sensible encontrando en el lugar de los hechos para determinar objetos o instrumentos con los que se puede haber cometido el hecho. Necesitamos determinar el cómo, el cuándo y dónde y quién cometió un hecho delictivo, reconstruyendo el hecho por medio de distintas disciplinas de la criminalística, forenses, auxiliares, en una gran consulta que logran resultados en la investigación, para lograr los resultados en la investigación. Dentro de esos encontramos, mi compañero les va a hablar un poco de... Bueno, dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas como son la fotografía, la balística, la química, la mecánica, la dactiloscopia, la informática, entre otras. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas de ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que a continuación mi compañera Diana va a empezar explicándoles cada uno. Bueno, en las cuales se encuentran la odontología forense, que es la utilización del laboratorio en odontología forense, que se realiza cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo. Otra sería... Dentro de esas encontramos la patología forense. Dentro de la patología forense pues se realizan las necropsias médico-legales para buscar la causa de la muerte o circunstancias en que ocurrieron la muerte. Esta patología forense también estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presente en el cuerpo como un fenómeno médico. Otra de estas puede ser la antropología forense, cuyo objetivo como tal es determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, e incluso llegar a la reconstrucción facial de un resto humano, y se requieren varias semanas de trabajo en el laboratorio para lograr el resultado de la antropología forense. La antropología forense la vemos, muy a menudo en los casos como son las explosiones, los atentados, que se necesitan reconstruir e identificar el cuerpo al cual quedó destruido totalmente por el artefacto explosivo. También encontramos la psiquiatría y la psicología forense. Esta realiza exámenes en relación con el estado mental de las personas involucradas en los procesos ilícitos o en los hechos, que cualquier índole sobre que pueden tener secuelas de un hecho que puede causar distintas agresiones. Entonces estudia es eso. Bueno, otra sería el peritaje caligráfico, que permite establecer la autenticidad de documentos mediante estudios de trazos de escritura o firmas, en el cual se puede hacer mediante papel o impresiones de máquinas de escrita. Otra de estas puede ser, y una de las más principales y como las más relevantes, es el arte forense, la cual se conoce actualmente como el retrato hablado, que en muchos casos hemos escuchado, que es realizado a partir de la memoria de una víctima, y también se puede llevar a cabo mediante videos, fotos, progresiones de edad en caso de personas desaparecidas, etc. Se utilizan como tal un respirador, lápices, testimonios, ya sean verbales o, como lo decía anteriormente, con fotos y videos para ofrecer opciones al artista, poder identificar más fácilmente al presunto responsable del hecho. Esta técnica del arte forense es muy cotidiana en desapariciones, en accesos carnales, en hurtos, en gran variedad de delitos. Es una de las más cotidianas y las más relevantes, como mencionaba anteriormente. Les voy a hablar de la fotografía forense. La fotografía forense es la participación del fotógrafo para realización y la fijación de la fotografía en el lugar de los hechos. Pero eso tiene que llevarse posteriormente tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía forense para llevar y relevar el material con ilustrados según el dictamen que sea necesario. Bueno, voy a hablar un poco de la piloscopia, que esta es utilizada por medio de estudios químicos que pueden determinarse si el pelo en estudio se trata del pelo humano o de un animal, así como con otras características.
También voy a hablar un poco de la psicología forense, que comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces, abogados, testimonios en juzgados sobre temas determinados. Gracias a esta criminalística, la investigación de policía es elevada por técnicas reconocidas e indispensables, basadas en los conocimientos y experimentaciones científicas. Los principios fundamentales del proceso de criminalística incluyen la protección del lugar de los hechos, la observación del lugar de los hechos, la fijación del lugar de los hechos y además el levantamiento de indicios y el suministro de indicios al laboratorio. Otra de las más relevantes como tal es la balística. La balística forense es la rama que genera y es parte fundamental de la criminalística y tiene como objetivo que en su laboratorio se lleve a cabo todo procedimiento de estudio necesario referente a cartuchos, balas, armas, todo lo relacionado con homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales. Encontramos la genética forense. Bueno, la genética es el estudio de material biológico como la saliva, el semen, la sangre y el pelo. Permiten verificar el ADN, identificar el ADN y la huella genética. La genética forense es la encargada de buscar el ADN e identificarlo. También tenemos la hematología. La hematología, en esta especialidad, la aplicación de la química es fundamental. Si una mancha que se halla en el lugar del hecho, si es de sangre, si es de humano o si es de animal. En caso de Tarzán se determinan los grupos y el RH según sea la personalidad. Ya mi compañera les va a hablar. Bueno, también tengo la psicología forense, que comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de los acusados. La química forense, esta es muy importante ya que aplica en los conocimientos de las técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Otra también muy importante que no hemos mencionado es la datiloscopia. Es también muy conocida actualmente y aunque la gran mayoría de las impresiones dactilares pueden hallarse en el lugar de los hechos, que es como lo más cotidiano, lo más conocido, hay unos casos en que es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados a un laboratorio con el fin de reactivar utilizando polvos, vapores, yodo, ciano, acrilato de sodio o por medio de rayo láser. Se puede identificar la huella que está plasmada en ese objeto o en ese elemento para poder identificar pues el presunto agresor o lo que queramos con este procedimiento. Les vamos a hablar de la informática forense. La informática es un estudio de análisis de delitos digitales empleando medios electrónicos, computadoras y tecnología e información para los hechos punibles en el caso de informática. Tenemos también la entomología forense. La entomología forense se basa en la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar cuánto tiempo llevan el cadáver. Entonces eso se miran en horas, en días, en meses y en años. Se verifica según el antrópodo que se adhiere al cadáver, se verifica el tiempo que lleva ese cadáver, ¿no? Entonces también tenemos la medicina forense. Esta es una de las principales, que es la medicina forense. Si considera que el laboratorio es el lugar donde se realizan los trabajos, o sea, la medicina forense es se realizan trabajos científicos por medio de necromio o a los servicios médicos forenses como son los médicos y los laboratorios minuciosamente el cadáver y para determinar su identidad y la causa de la muerte. Otra de estas técnicas también es la documentoscopia, que como tal se utiliza para nombrar el conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos técnicos científicos dentro de la criminalística, dirigidos al estudio de documentos en general, características, formas de confesión, formas de alteración, etc. Como así también la investigación de manuscritos y firmas que entre estos documentos contengan como tal. Tenemos la meteorología forense, que es el análisis de condiciones climáticas basadas en el lugar
específico, esta rama es empleada en los procesos judiciales por la participación de compañías, seguros y también en las investigaciones de homicidios. También les voy a hablar un poco de las ciencias auxiliares de la medicina forense, entre ellas está la criminalística, que estudia lo relativo a las evidencias físicas de un hecho. Tenemos la traumatología, que se dedica al estudio de lesiones producidas por todo tipo de violencia. Tenemos la sexología forense, se enfoca en estudiar los problemas de la sexualidad humana, como son el cuerpo humano y las violaciones, etc. Esta medicina legal laboral estudia lo relativo a la salud del trabajador y sus prestaciones de ley. Tenemos la toxicología forense. La toxicología es un estudio dedicado hacia las intoxicaciones, ya sean por diferentes cosas que pasen. La tanatología tiene por objeto el estudio de lo relativo de la muerte del cadáver. La deontología médica son los elementos morales del desempeño profesional médico. Ya mi compañero les va a hablar algo sobre la criminalística de campo y concluimos. Bueno, la criminalística de campo es la disciplina que emplea diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos. También es la encargada de la colección, embalaje de indicios relacionados con los hechos que se investiga para posteriormente realizar un examen minucioso y cauteloso de lo que pudo ocurrir. La criminalística de campo, conjuntamente con otros expertos forenses y la policía judicial, forma parte de un equipo de trabajo como tal que entrelaza órdenes del Ministerio Público e inicia las primeras investigaciones de la escena del crimen con el fin de descubrir o de armar un posible hecho, de cómo se llevó a cabo y un posible responsable. En conclusión, las técnicas de la criminalística son muy importantes y son muy relevantes debido a que sin estas técnicas como tal, ya todas las que mencionamos anteriormente, no se podría llegar a una verdad concreta, no se podría soportar una evidencia sin alguna de estas técnicas. Gracias a estas técnicas podemos lograr los objetivos que actualmente se están viendo y con la certeza de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.